Buenas noches. Cuando cursamos una materia, el objetivo es aprender y obtener una buena nota. Esto nos lleva a lo siguiente. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a estudiar dicha materia? Presentamos el siguiente problema. Supongamos que su nota en un examen de 20 puntos en función del tiempo que usted pasa estudiando puede ser modelado por la función nota, la función n de t, cuya regla de correspondencia viene determinada, ¿no?, por esta función, donde t es el número de horas que usted pasa estudiando. Hemos limitado el tiempo de estudio entre 0 y 16. Para ello, las preguntas que se plantean, bueno, las dejamos para el final y vamos primero al GeoGebra. Aquí vamos a primero graficar la función nota. Entonces, la gráfica de la función nota viene dada por esta trayectoria, ¿no? La regla de correspondencia es esta de acá. Los ejes X e Y que sirven para hacer los gráficos de las funciones de una variable, en este caso el eje X representa la hora de estudio, o sea, representa la variable t. Entonces, recuerden que siempre el eje X solemos usarlo para la variable independiente. En el caso de la nota, que es el resultado que depende del tiempo de estudio, es el resultado de la nota, cuánto obtuve de nota cuando estudié un cierto tiempo. Esto es graficado en el eje Y y representa a la nota obtenida. Veamos que este gráfico corresponde a una función donde la variable t está entre menos r y r, ¿no? O sea, todos los números reales. Bueno, las horas de estudio empiezan, hemos dicho, desde cero. Este deslizador me va a servir para hacer variar la hora de estudio y ver cómo se comporta la función a medida que voy aumentando la hora de estudio. Empecemos a deslizar y observen la línea roja que se va añadiendo. O sea, cuando entre 0 y 5.4, pues esta es la gráfica de la función nota. Y bueno, nos vamos así hasta la última, 16. Bueno, en cada momento hay una nota obtenida. La nota obtenida la podemos visualizar. Disculpe. La nota obtenida está representada en esta sección. Por ejemplo, cuando t vale 0, la nota obtenida es 7.6, y eso podría explicarse pues cuando uno estudia o escucha una clase pero no estudia ninguna hora adicional, pues con esa clase escuchada probablemente mi nota sea 7.6, correcto. Muy bien, ahora veamos qué pasa cuando yo estudio, por ejemplo, 2 horas más. Bien, si yo estudio 2 horas, ¿no?, la nota que yo obtengo pues será la función evaluada en 2 horas de estudio. Si yo reemplazo 2 en esta regla de correspondencia, obtendré como resultado 8.27, el cual pueden ustedes verificar. Y así puedo ir yo, ¿no?, sabiendo la nota a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en 8, la nota obtenida 14.87, y si decido estudiar 16 horas, mi nota será 18.66, ¿correcto? Bien. Para estudiar el cambio, nos tenemos que fijar en un momento determinado. Por ejemplo, digamos que yo estudio 14 horas. Vamos a ponerle en 14. Mire, si yo estudio 14 horas continuas, la nota que yo espero obtener es 19.52. Y lo del cambio tiene que ver con que qué pasa si pues yo decido en ese instante, si este fuera mi tiempo normal de estudio, ¿no? Yo siempre estudio 14 horas y en promedio siempre saco esta nota. ¿Qué pasa si yo decido estudiar 1 hora menos, 2 horas menos? Yo quisiera saber, pues, en cuánto cambia mi nota, ¿no?,
si procedo con esa alternativa de aumentar 2 horas de estudio. Bien, veamos lo que sucede. Aumentamos el de x a 1. Muy bien, a 1. Bien. La línea verde corresponde a la nota cuando se ha incrementado 1 hora más, o sea, al n en 15. En ese instante mi nota sale 19.3. Correcto. Muy bien. ¿Y en cuánto ha variado la nota? Pues la nota ha variado, bueno, la nota en 15, ¿no? 19.3 menos el momento actual, que fue la nota en 14. La diferencia resulta siendo 0.22. Eso significa que el cambio fue negativo y eso significa que mi puntaje disminuye en 0.22. O sea que si yo decido disminuir mi hora de estudio en una unidad, entonces mi nota disminuye en 0.22. Bueno, ¿y qué pasa si yo decido estudiar 2 horas menos? Bueno, si yo decido estudiar 2 horas menos, ¿no? Significa entonces que la variable independiente pasó de 14 y como yo decidí estudiar 2 horas menos, le aumento el negativo, le aumento el menos 2 y resulta siendo 12. Entonces la nota en 12 resulta siendo 18.89. Por lo tanto, el incremento en la nota resulta siendo la nota obtenida en el momento luego del incremento 18.89 al cual le quito la nota en el momento actual, t igual 14, 19.52. Esa diferencia sale 0.63, pero negativo. Eso significa que mi nota disminuirá en 0.63 puntos si yo decido estudiar 2 horas menos. Bueno, en estos casos hemos visto, por ejemplo, que los incrementos han sido negativos, pero bueno, eso depende de la función en ese instante. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy en t igual a 11? En t igual a 11, mi nota en ese instante es 18.15. Si el incremento es negativo, menos 2, entonces la nota que yo obtengo es 16.09. Entonces el incremento en la nota resulta siendo la diferencia entre 16.09, al cual le quito la nota en 11, que es 18.15, y resultado 2.06 negativo. Significa que también mi nota disminuye. Aumentemos un cambio positivo, 2 horas adicionales. Mire, si yo decido aumentar mi hora de estudio, ¿no? La nota ahora, la nota final, ¿no? Como verán, la línea verde es más grande que el azul, ha aumentado y el resultado es 19.36. Si le quito la nota obtenida en ese momento, que fue en 11, que es esta línea azul, 18.15, el resultado sale 1.21. Por lo tanto, hubo un incremento en la nota en 1.21 puntos. Entonces, en este caso, pues fue positivo, ¿no? Significa que si yo estaba acostumbrado a estudiar 11 horas y obtenía este promedio, entonces 2 horas adicionales de estudios determinarán que mi nota se incremente un poco más. Ahora, la pregunta que queda para ustedes es la siguiente, ¿no? Adicionalmente a las preguntas que se plantea en, en esta diapositiva, ¿no? Estas preguntas que ustedes van a resolver, adicionalmente hay un problema que deseo plantearles. Es que determinen, usando los deslizadores gráficamente, si dos momentos diferentes, ¿no? Donde el cambio sea cero, ¿no? Y luego que planteen un modelo que me permita obtener ese cambio, ¿no? Bueno, entonces eso es todo. En el próximo aplicativo de GeoGebra, pues veremos
lo referente al cambio aproximado, ¿no? Que es lo fundamental, porque en el cambio aproximado, pues usaremos la derivada como herramienta para encontrar. Gracias, eso es todo.